hice todos los gráficos y llegan al gráfico operativo, al gráfico donde toman los trades, pero no tienen ni puta idea lo que hicieron atrás, no tienen ni puta idea de los gráficos, el daily cómo estaba, no tengo ni idea, pero aquí yo estoy que me tomo este corto y tienen que armonizarlos, tienen que encontrar ese punto donde se unen los gráficos, donde la probabilidad más alta de las decisiones que vas a tomar viene proyectada desde un gráfico dominante, o sea, desde un gráfico macro. Los gráficos macro son los que mandan la parada, ¿ok? Y entre más entiendas el gráfico macro, más vas a entender lo que puedes hacer acá, en el gráfico pequeño, en el gráfico inmediato, ¿ok? Entonces, graficar zonas o líneas de tendencia guías relevantes. Vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces, eso lo podríamos hacer con líneas de tendencia. Líneas de tendencia. Lo podríamos hacer con áreas importantes. Cuando ustedes están escribiendo aquí en la plataforma de NinjaTrader, ustedes están escribiendo, le dan F12 y F12 es el texto, pero si ustedes le dan Enter, se sale el cuadrito de escritura. Si usted coloca Alt y coloca Enter, él baja y usted puede hacer un párrafo o si no le quedaría esa lectura hasta todo lejos. ¿Ok? Zonas psicológicas. ¿Ok? Esto es lo más relevante. En esta gráfica macro, esto es lo que nos va a ayudar a armonizar todo. ¿Ok? Después de eso, lo que vamos a hacer es colocar y buscar el contexto, que el contexto es igual a dirección, estructura, e intención. En intención podemos ver la fuerza, podemos ver las fases de la tendencia, podemos ver la duración de la tendencia, ¿ok? En estructura podemos saber si hay una estructura lateral, tendencial, la dirección, que es lo más dominante de todo, es buscar la dirección del mercado, la posible dirección del mercado, ¿ok? Perfecto, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso y seguir estos pasos en todas las gráficas y es así de sencillo. Entonces, lo primero es graficar. Vamos a graficar esto. Entonces, por ejemplo, con Shift F2 en NinjaTrader yo coloco una zona horizontal de manera infinita, como esta. Boom. ¿Sí ves? Es infinita. Y ya la tengo seteada aquí en All Charts y cuando le doy, si la coloco aquí, solamente me lo va a graficar en este gráfico. Si le coloco All Charts o todos los gráficos y le doy Template, le doy Save as Default, entonces me lo va a marcar en todas las gráficas. Y estas zonas yo las grafico en todas las gráficas. Entonces, aquí vamos a colocar esta zona por acá. Estas zonas son las que estoy viendo que son relevantes, son importantes. ¿Ok? Todas estas zonas son relevantes e importantes. Ahí. Obviamente esta zona que está por allá arriba. Siempre me gusta mostrarles y señalarles por qué tomo esas zonas, ¿ok? Para que ustedes vean por qué las estoy marcando ahí, no en otros lugares. Es porque vean que el mercado venía bajando, esa última zona de abajo, el mercado venía bajando, el precio se paró ahí, que es la zona de 4000, y el precio después se disparó para arriba, a pesar de que hizo un falso rompimiento acá, un FOBO, ¿ok? Después tenía esta zona, que era la contrazona de ese soporte, o sea, la resistencia, la mantuvo aquí el precio. Y es una zona que estuvo mucho tiempo siendo como el obstáculo para que el mercado fueron muchos meses, ¿ok? Que el mercado estuvo ahí y luego fue el soporte aquí en este lado, fue el soporte donde el mercado reventó otra vez hacia arriba, ¿ok? La zona que le sigue es una zona que el mercado también ha utilizado bastante aquí como soporte, resistencia y también aquí como una resistencia, también aquí en el pasado como un soporte que utilizó muchas veces. O sea que es una zona de reacción, es una zona donde los participantes van a tomar decisiones y esas son las zonas clave, los key levels,
que yo necesito identificar, tanto a niveles macro como a niveles micro. Yo necesito identificar los niveles donde el mercado toca y tiene ciertas reacciones que son muy obvias, que son muy visibles, porque seguramente cuando el mercado vuelva a estos niveles, es ahí donde el mercado reaccionará. Ya yo tendría que tener un buen contexto para ver cuál es la reacción que va a tener en esa zona. Romper, regresar, qué tipo de trade podría ubicar en esa zona, pero es importantísimo encontrar estos niveles, ¿ok? Y obviamente la zona que marco arriba es una zona que frenaba el mercado aquí. Todo esto se convertiría en un soporte y luego sería lo que hizo que todo el precio cayera como una especie de hombro, cabeza, hombro, que hizo que el precio fuera para abajo. Y que en el futuro también el precio tocó esa misma zona aquí para tener ese pullback, ¿ok? Y ahora mismo está por encima de ese nivel, que sería este, ¿ok? Entonces, ya lo que hicimos fue colocar las zonas importantes. Aquí todavía no estamos generando un contexto. Haga los pasos de esta forma. Primero grafique, después observe y después genere un contexto. Nosotros muchas veces lo que hacemos es que vamos graficando y vamos colocando una zona y vamos diciendo, ay no, está por encima, eso va a subir. Entonces ya estamos mandando señales a nuestro cerebro y después va a ser muy difícil si las cosas tienen que cambiar según lo que estamos creando, va a ser muy difícil pues como adaptarnos, porque ya le mandamos una señal al cerebro de esto es esto, esto es esto. ¿Sí me entienden? Entonces, traten de primero tranquilamente tomarse el tiempo de graficar, de observar, de procesar lo que ustedes graficaron, o sea, analizar, y después sí generen unos escenarios, ¿ok? Generan un contexto. Ok, busquemos las zonas psicológicas que están por ahí cerca. Las zonas psicológicas serían lo que yo llamo los precios redondos, ¿ok? Que sería, por ejemplo, los 4.300, por ejemplo, esta zona, 4.300, por ejemplo, 4.400, por ejemplo, 4.500, ¿ok? Los números redondos. ¿Y qué pasa? Que nosotros sabemos que en lo micro, o sea, en esta gráfica micro, cada punto que me representa la gráfica aquí, o sea, de 37 a 38, hay un punto, que ese punto recuerden que tiene un valor de $50 por contrato, ¿cierto? Pero ese punto también tiene unas fracciones, ¿ok? Como los centavos. Hagan de cuenta que, recuerden que eso es en dólares, o sea, $4.737. Y el siguiente punto está en $4.738. Y los centavos, ¿ok? Los centavos serían 4.737.25, 4.737.50, 4.737.75 y después llega a 0. O sea, hay 4 cuadrantes. De un punto a otro punto hay 4 cuadrantes que cada uno equivale $12.50 para al final sumar $50, ¿ok? El Standard & Poor's 500, correcto, ¿ok? Y lo mismo en el gráfico daily, 300, 400, 500, 600, 700, 800, números enteros y redondos más grandes, ¿ok? Significa que en medio de 500 a 600 está 525, 550, 575 y me va a dividir en 4 cuadrantes. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio acá. 4.700 es el que está más cercano, así que voy a marcar ese número de 4.700, voy a marcar 4.800 y voy a marcar 4.600. Yo no creo que el mercado en este momento que vamos a ir vaya a ir más arriba de 800 o más abajo de 600. El Standard & Poor's 500 normalmente no recorre 100 puntos en un día. Cuando hay mucha volatilidad, sí lo ha hecho y ha recorrido hasta 200. Pero no es normal, no es habitual que el mercado en un día corra 100 puntos. Normalmente en un día recorre 20, 50 puntos en expansión el mercado. El Standard & Poor's 500, ¿ok? Puede ser más, puede ser menos, pero es un aproximado de lo que normalmente hace. Entonces, es por eso que no me enfoco por encima de 4.800 y no me enfoco por encima de 4.600. ¿Para qué? Si no va a ir por allá. Obviamente para contexto sí, pero para graficar tampoco voy a llenar esto de gráficas de zonas, de líneas, por allá abajo porque no es necesario, ¿ok? Ahora, marcamos las zonas psicológicas. Yo ya sé que el mercado está entre el cuadrante de 4.600 a 4.700. No, está en el cuadrante de 4.700 a 4.800, ¿ok? Está en ese cuadrante, perfecto. Entonces ya marcamos las zonas psicológicas de esta gráfica. Vamos a marcar si hay líneas de tendencia, ¿ok? Entonces voy a marcar aquí esta compresión que tenía el mercado.
esas líneas de tendencia por acá porque me van a ayudar a generar contexto, ¿vale? No puedo generar una línea de tendencia por acá porque eso está súper lejano, no es necesario, ¿ok? Como si tuviéramos corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida a nivel macro. O sea, yo podría utilizar esta línea de tendencia, pero estoy tan lejos que el mercado no va a ir allá. So, no voy a ver eso. Y sí me doy cuenta que el mercado poco a poco a nivel macro ha ido escalando, ¿ok? No voy a marcar esa línea de tendencia. Podría marcar una línea de tendencia más inmediata, por ejemplo acá. Esa línea de tendencia, vean que se reventó. Entonces, cuando se revienta, voy a coger el siguiente punto y voy a unir al segundo punto, o sea, aquí. Perfecto. Voy a unir el segundo punto, el primer punto, que es el segundo, con el tercer punto. ¿Ok? Solamente esto no va a ser tan preciso, pero me va a ayudar a tener un escenario, a ver por dónde el mercado anduvo. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, aquí yo tengo una corrida que vino desde un soporte diagonal a una resistencia en ese canal y luego esa resistencia fue al soporte y luego ese soporte, él fue a la resistencia, luego hizo un retroceso, ¿ok? Ese retroceso vean que ya no alcanzó otra vez a la resistencia, o sea que aquí, por medio de ese canal, que no es necesario marcar para darse cuenta de esto, yo podría leer que aquí hubo una desaceleración del precio, ¿ok? Desaceleración del precio, o sea que el mercado ahí perdió energía. Y entonces miren cómo yo ya voy armonizando. Perdió energía por el canal, al mismo tiempo perdió energía porque yo identifico que aquí hay un doble techo y al mismo tiempo perdió energía porque aquí hay un precio psicológico que sería 4.800 y al mismo tiempo perdió energía porque esa tendencia ya recorrió uno, dos y tres impulsos. Des en cuenta que ahí había un montón de ítems o de información que me iban a indicar que era muy probable que el precio fuera más abajo. ¿Sí me entienden? Entonces, al recolectar la información de graficar y de tener los conceptos de cómo el comportamiento del mercado es, entonces yo puedo unir y al tener, yo tengo como 10 herramientas que utilizo del mismo precio, ¿ok? Como la fuerza, como las corridas, como la tendencia, como el canal, como el área, ¿ok? Como Fibonacci. Tengo como 10 cosas que utilizo para entender el contexto y de esa misma forma validar si un trade es de alta calidad o de baja calidad según ese contexto que yo genero. Entonces, por ejemplo, ahí la clase pasada yo tomé en cuenta esa área psicológica, el doble techo, el tercer impulso, el canal, ¿ok? Tomé en cuenta eso, tomé en cuenta los patrones más inmediatos que también revisamos para entender que habían varios factores que estaban en contra de un mercado alcista. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya no se trataba de, no, yo creo que él va a subir. Vamos a ver qué pasa. No, yo tenía más probabilidad de que bajara por estas cosas. Y es porque hay una frase muy importante para nosotros los traders que es, opere lo que ve y no lo que piensa. Porque nosotros muchas veces pensando la cagamos. Para mí, el que piensa pierde. Usted opere lo que hay a disposición suya. Muchas veces los traders dicen, ¿tú qué crees que va a pasar allá? No sé, o sea, no tengo ni idea porque no estoy pensando en lo que yo quiero que pase y en lo que yo quiero ver, sino según la información que el mercado me está dando, lo probable que ocurra cuando yo reúno estos ítems, lo que mayormente ocurre es esto. Ya si ocurre o no, no es mi problema, porque ahí es donde viene la segunda frase importante de Mark Douglas, que es no importa dónde va a ir el precio para ganar dinero. ¿Ok? Entonces vean que todo tiene un maldito sentido, ¿cierto? Entonces cuando yo ya leo trading en la zona, cuando yo ya escucho dos traders hablando mierda, ya veo el sentido de todo esto. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos hasta ahí, mi gente? Llevamos ya 1 hora y cuarto que nos conectamos. No quiero que estén cansados ni aburridos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Esto que yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya tienen el conocimiento, es lo que hacemos todos los días. Entonces, esto, a pesar de que usted ya se lo sepa, lo tiene que practicar 1.000.000 de veces más, porque cada día es diferente para que usted sepa cómo solucionar cada obstáculo que el mercado le va a presentar en el futuro.
Perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, me faltan líneas de tendencia, ya tenemos. Tenemos también, bueno, podemos generar, por ejemplo, un Fibonacci. Yo utilizo es el retroceso de Fibonacci, no tanto extensiones, sino retroceso. Por ejemplo, yo puedo tomar una media de que el precio de aquí a aquí tuvo una valorización, ¿cierto? Claramente se valorizó el precio y tuvo un descuento hasta el 50 y 61% para continuar. Y en ese 50 y 61, recuerden que cuando el mercado vaya a 50 y 61 y hasta 76 incluso, o sea, hasta estos tres niveles de retroceso de Fibonacci, nosotros vamos a esperar mayormente un patrón de desgaste, que lo vimos en uno de los videos en YouTube, doble suelo, triple suelo, el cojito, el hombro, cabeza, hombro invertido, el hombro, cabeza, hombro, todo eso aumenta la probabilidad de participación cuando ustedes vean un retroceso de Fibonacci al 50, 61 y 76. ¿Por qué? Porque ya es un retroceso que es categorizado como fuerte, porque retrocedió, o sea, hizo un descuento de la mitad del valor que tuvo. Piensen en un producto. Si un iPhone empieza de cero, está fabricándose y cuando sale a la venta sale en $1,000 cerrados, que sería este ascenso que estamos viendo acá, y después de unos meses tiene un descuento del 50%, vean que hay muchas personas que van a pensar, wow, el iPhone ya no va a costar nada, el iPhone se va a ir para cero, porque ya bajó la mitad, o sea, perdió todo el valor casi. Y hay muchas personas que dicen, wow, está bueno comprarlo porque está a buen precio y puede que suba otra vez a $1,000 o más de $1,000. Entonces, al tener un pensamiento dividido de personas que van a pensar que va a ir a cero o que va a ir otra vez a los altos, va a haber un periodo de transición o va a haber un periodo de congestión que se puede traducir en una imagen visual para nosotros en un patrón de desgaste, ¿me entienden? Por eso piensen de esa forma siempre que hagan trading en un producto. No piensen tanto en, puta, pero ¿por qué hace un doble suelo? ¿Por qué será que va a congestionar? Porque piensa que el producto perdió el 50% del valor. O sea que el 50% de los participantes van a pensar que va a seguir bajando y el 50% que va a seguir subiendo. Así que es mejor que te dé un mínimo de confirmación que podrían ser estos patrones de congestión, doble suelo, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? Entonces, ahí va el trucazo. Entonces, voy a generar otro Fibonacci desde este punto hasta arriba. El retroceso que ha tenido, esta expansión, esta valorización que ha tenido el mercado aquí, el retroceso todavía es un retroceso suave, suave. ¿Por qué? Porque está por encima del 23% de Fibonacci, ¿ok? El Fibonacci no es complicado, después lo voy a explicar en un video esta semana, pero básicamente piensen que el indicador lo que hace es medir la distancia que ha tenido esto en esa valorización hasta este punto y después simplemente mide, ¿ok? De acuerdo a esto, mide el 50% es que viene a la mitad de esto. Entonces ya ustedes saben que el 23% pues es un pedacito, el 31% es otro pedacito, el 61% es que retrocedió mucho más. Hablándolo así en palabras bastante ordinarias, esta semana hago un video de Fibonacci, ¿ok? Entonces des en cuenta que el retroceso está débil todavía, o sea, esto todavía podría seguir subiendo, no hay ningún problema. Hay una expectativa todavía alcista y hay otra cosa, y es que recuerden que hay un pivot, ¿ok? O un edge, llamamos esto, ese pivote, ¿ok? Ese máximo anterior está por debajo del precio reciente, ¿ok? Entonces tengan en cuenta que el precio a partir de 4,700 podría volver a buscar un ascenso. ¿Por qué no? ¿Sí me entienden? ¿Por qué no? Recuerden que estamos en observar y analizar la información. Y hay otra cosa muy importante. El mercado siempre tendrá no mentiras. El mercado siempre tendrá tres posibles escenarios. Siempre. ¿Ok? Ustedes nunca pueden hacer un escenario y un análisis y cerrarse a que el mercado solo va a hacer lo que ustedes creen que va a pasar. Eso no lo hagan porque van a causar daños psicológicos. Nadie tiene la verdad absoluta. O sea que siempre tienen que darle el beneficio de la duda a que pueda subir, pueda ir lateral o pueda bajar.
siempre tienen que hacer los tres caminos. Y ya, después de la lectura, de la evaluación, del análisis, entonces, ¿cuál de los tres llama más la atención o proyecta mucho más probabilidad de que lo haga? Pero nunca se cierren a que él no pueda hacer eso. Yo siempre, y cualquier trader siempre va a tratar de decir, ok, voy a comprar por esto, mi sistema, bla, 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 pero no descartamos que pueda hacer lo contrario. Y al no descartarlo, vas a sufrir menos y te va a doler menos. ¿Me entiende? Te va a doler menos, y que eso llamamos en nuestra comunidad de trader la ley 33. O sea, 33% de probabilidades a que baje. En este momento que no tenemos toda la información, hay un 33% de probabilidad de que el mercado suba, de que el mercado lateralice en esta parte o de que el mercado baje. ¿Me entiende? Hay 33%. Nuestro trabajo ahora es tratar de desequilibrar ese 33% y tratar de llevar a que haya más probabilidad, o que suba, o que lateralice, o que baje, para poder buscar una participación dentro de nuestro modus operandi. ¿Cómo vamos a operar? ¿Ok? ¿Vale? Perfecto. Entonces, vean que la clase pasada vimos un mercado bajista, pero ahora, según los datos, según la información que tenemos, hay posibilidades de que el mercado rechace eso. Ojo, rechace eso. Entonces, a lo que vamos es que el mercado... Bueno, espera, no me quiero confundir acá. Quiero que todo el mundo entienda de que hay razones aquí para tener un sentimiento bajista, pero también aparece un sentimiento alcista por acá y yo no lo puedo descartar. ¿Me entiende? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo ahí, listo. Ahora, yo quiero saber si es más probable que yo espere y aguante a tratar de buscar una confirmación para una compra, o espero mejor a que haya una confirmación para una venta, o si el mercado se va a quedar en un lateral, en una congestión, ¿ok? Y yo operar entre zonas. ¿Cuál es ese escenario probable? Entonces ahí es donde vamos a empezar a ir a otras gráficas. Yo quiero averiguar qué tan fuerte fue esta bajada, qué tan fuerte es ese soporte recientemente, en qué fase de la tendencia está esa bajada. Eso es lo que voy a ir a hacer en los gráficos más inferiores, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante que no olviden lo que acabaron de proyectar en este gráfico y empecemos a unirnos al siguiente gráfico, ¿ok? Entonces me voy a ir al gráfico de 80,000 transacciones, bastante limpio él, ¿ok? Y yo ya sé lo que voy a mirar. Aquí voy a mirar que tuve 1, 2 y hasta 3 impulsos, ¿ok? ¿Cuál fue el último mínimo y el último máximo de esa tendencia? Recuerden, vean esto acá, atentos. Mínimo, mínimo, mínimo. Máximo, 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 ¿ok? ¿Cuál fue el último mínimo reciente? Este de aquí. Boom. ¿Cuál fue el último máximo reciente? Este de aquí. Boom. Ya de por sí, esos dos son zonas, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a colocar una zona y le voy a colocar un color rojito para empezar a diferenciar, y esto es más por comodidad que por cualquier otra cosa. Entonces le vamos a colocar un 15% acá, a este rojo de resistencia, y vamos a colocar un soporte aquí. ¿Ok? Vamos a colocar un soporte. ¿Ok? Entonces, me voy a olvidar un momento de esa tendencia alcista que veo acá y me voy a enfocar en este final de tendencia que tuvo el mercado aquí. ¿Ok? En ese final de tendencia que tuvo el mercado ahí, me voy a enfocar. ¿Vale? Y voy a mirar los posibles escenarios. Entonces, para eso voy a eliminar esto y voy a colocar el precio que ha hecho aquí adentro. El precio subió a la resistencia, bajó al soporte, subió a la resistencia, bajó al soporte y aquí lo rompió. Rompió el soporte. O sea que todos pensaríamos de que hay un escenario bajista. A partir de esta zona verde hay un escenario bajista. Entonces uno dice, mierda, me voy a vender y todo, pam, pam. Pero no podemos olvidar de que aquí hay una zona dominante macro y en este momento es un soporte, ¿ok? Que sería
toda esta zona y que hay un precio psicológico en 4.700. Entonces, yo ya puedo crear un escenario donde el mercado tiene un soporte relevante sobre los 4.700, además que ya llegó ahí, aquí, y también hay una resistencia aquí. Entonces, honestamente, vería un escenario que tiene potencialmente alcista por encima de la zona verde hacia la zona roja. Hay un cuadrante y hay un espacio de alrededor de 75 puntos donde yo puedo crear un escenario alcista. Vean lo que yo puedo hacer ahí, ¿ok? Por debajo de la zona verde, yo podría crear un escenario en ventas hasta la zona de 4.700 y hay alrededor de 50 puntos, o sea, hay espacio. Y recuerden que si el mercado vence los 4.700, nosotros ya miramos que el mercado se puede caer hasta acá. O sea, hay 200 puntos que se puede caer en un escenario bajista teniendo en cuenta que tiene unos niveles de reacción que tenemos que tener en cuenta, que serían estos dos de aquí, el máximo y el mínimo anterior, que también se van a convertir en futuras zonas. ¿Ok? Aquí en este gráfico, ya Joseph habla por ahí, y es que yo tengo un indicador, que es el único indicador que yo utilizo a nivel automático, que se genera automáticamente, y ese es un EMA, ¿ok? Un EMA de 100 periodos, ¿ok? Esto es una EMA. ¿Por qué lo utilizo? Lo utilizo más porque la enseñanza que yo tuve al principio de trading fue con el canal de Kellner, fue con el EMA de 52 periodos, y me adapté mucho visualmente a entender lo que el mercado hace frente al EMA. Como el mercado, cuando está cerca al EMA, pues es más probable comprar porque el precio lo que intenta hacer es alejarse de ese EMA, y cuando está muy lejano al EMA, lo que intenta es acercarse al EMA para volver a equilibrar la balanza. ¿Ok? Entonces me sirve mucho porque yo no voy a vender, por ejemplo, cuando el precio se acerca, por ejemplo acá, el precio se acerca al EMA y se empieza a alejar, yo no voy a buscar una venta. Es prohibido para mí. ¿Por qué? Porque si el mercado acabó de ir a su zona de energía, que es la EMA, o sea, es la mitad del núcleo, y apenas se está expandiendo, ¿por qué lo voy a bajar otra vez? No tiene tanta probabilidad. Pero si el precio ya se alejó por mucho tiempo y yo tengo otros factores que me indican que el mercado está perdiendo velocidad y yo pueda encontrar una venta, si estoy muy lejano al MICBAN, yo voy a tener más probabilidad porque el mercado mayormente cuando está alejado del MICBAN la va a buscar. ¿Sí me entienden la lógica? ¿Sí entienden la lógica? Entonces, no es que yo vaya a llegar y decir, está muy lejos de la EMA, voy a vender. Está en la EMA, voy a comprar o voy a vender si el precio está por debajo de la EMA. No es así de simple. Recuerden que ahorita hablamos hace unos minutos de que hay varios factores, dije que al menos unos 10 factores que yo analizo para confirmar esa intención, esa dirección en la cual yo voy a participar. Y una de esas 10 es el EMA. O sea que también yo no voy a solo mirar el EMA, sino también voy a mirar la zona psicológica, zona importante, fase de la tendencia, zona psicológica, estructura del mercado, Fibonacci. Entonces, si el EMA y otros factores, que al menos yo siempre para buscar una decisión de calidad busco que mínimamente 3 ítems y el contexto estén en armonía. Si yo no tengo 3 ítems en armonía, a mí no me interesa esa participación, pero ojo, ese es mi caso. Ese es mi caso. Si yo veo 3 factores, veo que estoy con el contexto, veo la intención y la proyección probable, le meto. Pero si yo me voy a meter porque veo la dirección, pero no hay ningún ítem que esté en armonía o hay uno, yo no voy en esa posición importándome un comino si funciona o no funciona. Yo solo sé que necesito crear una metodología de decisiones que yo pueda duplicar y que pueda replicar en el tiempo, ¿sabes? Es lo que yo intento hacer y que todo el mundo debería intentar hacer. Repetir la metodología y que puedas pensar casi de la misma forma para tener una constante y para poder tener una métrica. Recuerden que si yo puedo tener una métrica de las decisiones que tomo, de cómo miro el mercado, yo voy a poder mejorar. Pero si yo no puedo tener una métrica, yo no voy a poder mejorar. Y esa es la razón. ¿Ok? Carajo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces, vamos a utilizar los recursos que tenemos para tomar esta decisión que estamos creando, ¿ok? Otros recursos que yo puedo utilizar sería aquí, también veo una pequeña, miren, aquí hay una tendencia alcista, aquí hay un máximo, aquí hay un último mínimo, aquí hay una consolidación, el precio rompe esa consolidación, o sea, una distribución, hace un pullback, primer retroceso, hace un impulso, segundo retroceso, hace un impulso, tercer retroceso. O sea que aquí hay otro micro final de tendencia. ¿Recuerdan lo que hicimos con este máximo para identificar ese final de tendencia? Vamos a hacer lo mismo, pero a nivel micro, más pequeñito. Esa es la fractalidad que existe. Este es el último mínimo y este es el último máximo. ¿Ok? Es como un checkpoint que me van a ayudar a mí, aquí y aquí, para realmente saber si el mercado está rebotando de esta zona o está rompiendo esta zona. Los límites están ahí. Entonces yo voy a mejorar la zona aquí, voy a colocar mejor el soporte ahí, ¿vale? Por debajo de este precio es más probable que haya un sentimiento bajista hasta la zona de 4.700. Veo un espacio de transición, o sea, un espacio que es bastante complejo para mí tomar un trade, que sería este espacio. Ese sería un espacio más complejo porque el mercado ahí puede tener más como lateral y aquí puede todavía bajar y aquí puede todavía subir. Entonces es un espacio que es un poquito más incómodo y le voy a llamar como un espacio de transición, ¿ok? Esos espacios son muy dinámicos porque pueden cambiar de acuerdo al contexto, ¿ok? Pero des en cuenta que tiene toda la lógica. Lo que estamos haciendo tiene mucha lógica, ¿sí o no? Entonces, no es como yo pienso así, a mí me gusta así, sino tiene lógica de acuerdo a los conceptos que nosotros aprendemos. ¿Ok? ¿Ok? Vale. Ah, listo. ¿Qué más podemos ver aquí? Tengo el canal, tengo las zonas, tengo las líneas. Este checkpoint lo voy a cruzar en todos los gráficos. Ese checkpoint me parece relevante. Ese checkpoint, ya estoy hablando de checkpoint. ¿Qué checkpoint? Tiene el mismo concepto de áreas, de zonas, pero al yo llamarlo checkpoint, me estoy diciendo a mí mismo que dentro de mi análisis es un punto de control, o sea que ahí hay un área, ahí hay una zona, pero que lo estoy utilizando como punto de control para terminar de ser más preciso con mi análisis. O sea que es una zona y un área que me va a dar información, que no debería tomar decisiones tan rápidas en esa zona, sino que debería observar más lo que el mercado hace con esa zona, porque es un punto de control. Y el punto de control me va a permitir desarrollar más el potencial de mis escenarios. ¿Me entiende? A ver, por aquí tengo una pregunta, Sebas. El sistema usa muchos términos de Wyckoff. ¿Por qué no usas también el volumen? Bueno, yo utilicé el volumen en una época, pero al final me di cuenta de que el volumen está implícito en el mismo precio, está ahí fundido en el precio. Y al tener el volumen tenía un factor más, por lo cual es pensar o no pensar de mis decisiones. Entonces, en lo personal para mí, el volumen no hizo en mí un cambio, hizo una como un feeling con las decisiones que tomo y con mi estrategia y la forma de operar, como que fuera muy impactante, ¿no? Al final era muy irrelevante. Dejé de tomar muchos trades por el volumen, tomé muchos trades por el volumen, fallaron muchos trades con el volumen, que al final lo vi como, sí, puede generar algo de información, pero no es una información que yo no pueda obtener del mismo precio, ¿me entiende? Porque, por ejemplo, yo ya entiendo que en este espacio donde el mercado se movió así de fuerte y rápido, hubo volumen, sin ni siquiera tener el volumen. ¿Me entiende? Entonces ya aprendí a leer el volumen sin tener el indicador de volumen. Entonces me quité una pieza del rompecabezas que me hacía generar dudas sobre algunas posiciones o no, cuando al final pues no tenía tanta relevancia en mi caso, ¿ok? Porque puede que haya un fiel seguidor del volumen que diga, no, Sebas, pero ¿cómo dices eso si el volumen bla, bla, bla? Está bien, si a ti te gusta el volumen, te funciona, te da resultados, no hay ningún problema, usa el volumen, ¿vale? Honestamente, yo no lo requiero y está bien para mí. Ok, y también para terminar este tema, todo lo que yo aprendí, lo aprendí de teorías basadas en Elliott y en Wyckoff,
¿ok? Elliott, Wyckoff, y se me olvidó el nombre de otro señor por ahí, se me olvidó en este momento, pero las teorías de esos señores, yo las estudié, yo las leí y saqué de esas teorías lo que yo más entendía, lo que yo podía percibir para hacer mi método. Entonces, claramente ustedes me van a escuchar como lo de los tres impulsos, que son las corridas de Wyckoff, las ondas las ondas de Elliott, perdón, de los factores como las lateralizaciones y lo que pasa en los sistemas laterales, en los esquemas laterales, viene mucho de Wyckoff, claramente. Pero yo vi que cuando yo me cerraba mucho en Wyckoff o mucho en Elliott, mi operativa no era acorde a mi experiencia, sino era acorde a que yo quería que un método que hicieron hace muchos años funcionara de manera exacta y precisa y lo formara como un sistema de trading que no lo es. Wyckoff y Elliott son herramientas que te permiten tener una lectura del mercado buena, ¿me entiendes? Efectiva, funciona, ¿vale? Y yo saqué de ahí porque me gusta más como lo que yo entiendo que tratar de, ay, Elliott dice que esto, Wyckoff dice que esto. Esos señores ya están muertos. Ya es hora de que hagamos nuestras propias teorías basados en esas teorías, ¿me entiende? Porque el mercado también ha cambiado y porque el percibir de información y de conocimiento cada uno lo percibe de cierta manera, ¿ok? En cambio, yo estoy seguro de que si ustedes utilizan Wyckoff o han intentado utilizar Wyckoff al pie de la letra, estoy seguro de que tu trading es una puta mierda. Estoy seguro de que cada día en el mercado es como sufrir, porque es como la tengo clara porque Wyckoff dice paso a paso esto, pero cuando lo intento representar en el puto gráfico es una locura. Y cuando pienso que está preciso, falla. Entonces, ya pasamos por ahí, bro. Entonces, lo que yo más rescaté de eso es esto y ya. El precio es el precio, ¿ok? Yo creo que todos ustedes ya han leído que cuando tú dominas un poco la acción del precio, ya eliminas un poco de indicadores y de teorías tan cerradas. ¿Sí o no? Exacto. Y todo lo que escuche, así como me están escuchando a mí, escuchen a Wyckoff y a Elliot. Así como yo les digo que me escuchen a mí, pero que traten de tener sus propios criterios, de que traten de ir a decir, hey, Sebas habló de esto, esto, yo no lo entiendo así, yo lo entiendo así. Es la misma mierda, pero en diferentes palabras y diferentes maneras como de percibir esa información. Hagan lo mismo conmigo, o sea, no me cojan y digan, Sebas dice que hay que hacerlo así. No, no, no. Sebas dice esto y yo lo entiendo tal vez igual que Sebas o, uy, yo veo otra cosita, yo lo llamo diferente. Está bien, es perfecto, es lo que hay que hacer. Ok, perfecto. Vamos en la segunda gráfica, que es la gráfica de 80.000 transacciones y ya tenemos algunas zonas, algunos niveles que tenemos que ir más de cerca. Entonces, ahora nos vamos a enfocar mucho en esa parte y lo vamos a hacer en este gráfico. Ya tenemos un gráfico de 20.000 transacciones aquí en pantalla y yo quiero ver algún tipo de, como de repeticiones que se hagan, patrones que me esté mostrando el mercado recientemente, patrones. Entonces, hay un patrón que yo puedo ver muy claro, y es este, vea, el mercado por encima del MICBAN, lo que trae después de estar por encima del MICBAN es que el precio ¡buah! Cae. Mira esto, el precio por encima del MICBAN y después el precio cae. Aquí no lo ha hecho, pero cómo sube y cómo cae. Vean esto, hay un canal que se rompe teniendo en cuenta que también hay 1, 2, 3 impulsos, hay un desgaste y rompiendo el cuello de ese desgaste, esto se vuelve súper efectivo. Ok, vamos aquí. Tenemos aquí un canal, ok, que también tiene aquí más o menos 1, 2 y 3 impulsos. También veo que hay un desgaste, también veo un cuello y veo que desde ahí el precio bajó. ¿Ustedes vieron eso? Ahí es donde empieza la precisión. Ahí es donde empieza la precisión. Entonces, eso no es igual, pero se parece un chingo. ¿Sabes? Se parece un chingo. Otro patrón que yo veo ahí es que hay como un desgaste y luego del cuello el precio va para arriba. Aquí también hay un desgaste y luego en el cuello, que eso lo hicimos la semana pasada, esta semana, el precio va para arriba. Veamos los patrones que hay en esta bajada. Entonces, los patrones que yo veo en esta bajada es extensión del precio, retroceso. Extensión del precio,
retroceso. Extensión del precio, retroceso. Aquí ya no hubo extensión. Aquí hubo ya una consolidación. ¿Ok? Esta consolidación es muy relevante porque nos está diciendo que este precio, la zona verde, ¿ok? Es relevante. ¿Ok? ¿Y por qué necesito saber si es relevante? Porque vean que de aquí y aquí hubo un espacio grande que el precio no tocó más esa zona. O sea que puede haber perdido lo relevante de la zona. Pero aquí me está diciendo que esa zona sí es relevante. Sí es relevante. Perfecto. Ahora, ¿cómo rompió esa zona relevante? Que esa es la observación que tenemos que hacer aquí. Lo rompió con fuerza. Esto es fuerza. Tenemos un movimiento que es vertical, que es prolongado. O sea, estamos hablando de que el precio luego de romper esa zona recorrió 35 puntos casi de manera directa, ¿ok? El precio fue fuerte, ¿ok? O sea que hubo un rompimiento claro y fuerte para en el principio de este rompimiento, o sea, ahí hacerme creer que el precio se va a deslizar para abajo con toda la ley. Pero es muy importante que también revisemos cómo el precio hizo la corrección, o sea, el descuento. ¿Cómo fue? ¿Fue suave? ¿Fue rápido? Y obviamente aquí también vemos que el retroceso fue fuerte, o sea, hubo casi que una V. Cuando vean estas Vs, son casi que cancela un movimiento. Hay un impulso y hay un retroceso fuerte que cancela. O sea que el mercado canceló el movimiento. O sea que es como si esto a nivel de creación de contexto no hubiera ocurrido. Entonces aquí lo que hago es que le pongo un 100% a esto y lo tacho. Eso no ocurrió. O sea que quiere decir que el mercado todavía continúa aquí, en este lateral. Vamos a ver lo que hizo después. En lateral, ¿ok? Aquí volvió a romper, mi gente, volvió a romper el mercado ahí. Voy a volver a hacer esto, ¿ok? O sea que el mercado es lateral allí y ha intentado bajar, pero en el rompimiento anterior, ¿ok? O sea, esto, perdón. En ese movimiento lo voy a catalogar como eso fue un FOBO, o sea, fue un fake out, breakout, esto que hizo antes o no. Ahora vamos a destaparlo y vamos a ver si hay algún tipo de estructura. ¿Ok? Aquí hay un mínimo y aquí hay un mínimo mayor con un doble suelo, pero no ha roto el cuello. Recuerden que si rompe el cuello y viene aquí, entonces tú tienes una operación de calidad para pensar en un largo, ¿ok? Pero que nosotros sabemos que ese largo es muchísimo mejor arriba del checkpoint. Aquí hay una zona de un gran largo con una gran proyección, con una gran confirmación de que el precio no fue abajo. Tendrías una confirmación grande de que aquí hubo un patrón cojo de desgaste, de que el precio tuvo una zona de energía, de que rompió la zona de energía. Esto es un gran trade para ir arriba, sea como sea. Por encima de 760 es un gran trade para ir arriba y tiene una proyección larga. ¿Ok? Para abajo, no sería bueno que tomáramos un trade en corto hasta que el mercado igualara o rompiera este mínimo. O sea que aquí hay una compresión, hay un banderín. Si ustedes lo ven aquí, es como un banderín, ¿ok? Y si nosotros el precio baja y vendemos, puede que se comprima y termine subiendo. O sea que lo mejor sería romper el banderín, ¿ok? Romper el banderín sería una de las opciones para vender aquí. Y la otra opción sería romper el banderín y también romper este mínimo en un pullback. Tendríamos este precio para ir abajo a, recuerden dónde. Este tiene un límite que es 4.700. O sea que estamos hablando de que tenemos una operación probable de unos 24 puntos por abajo. Más arriba pues serían muchos más puntos y lo mismo para arriba. ¿Se dieron cuenta? Y eso es lo que hay que esperar. No hagan nada más, no hagan ni mierda más. No tan de decir, ¿será que compro? ¿Será que vendo? No, esos son los mejores escenarios dentro de esa gráfica. Me puedo ir a una gráfica inferior, que sería la gráfica de 5.000 transacciones, para ver algunos detalles. Para lo que acabamos de hacer, pensar en otros detalles. ¿Cuáles son los otros detalles? Vea este detalle tan importante. Hay un retroceso profundo, muy profundo, y después hay un retroceso profundo a la Micban. Ok. Hay un retroceso profundo y después un retroceso a la Micban. Hay un retroceso muy profundo y después hay un retroceso profundo a la Micban.
Entonces, vender aquí ya no tiene tanta calidad a pesar de entender el escenario. Y es por varias cosas. Es porque ese patrón ya se dio, o sea, la bajada era aquí, la bajada era aquí, la bajada fue aquí, ¿ok? Y esta parte yo ya no la tengo. Y aparte tengo una cancelación. Entonces, por donde lo veas, hay una compresión. O sea que a partir de aquí, todo esto de este lado, hay que tomar tiempo para que tenga mejor, eh, como más confirmación. No es que yo no entienda lo que está pasando en el mercado en este momento. Y ustedes tampoco. No es que no entendamos, mi gente. Entendemos lo que está pasando, pero sabemos que hay muchas opciones en este momento. Y nosotros no queremos que haya muchas opciones. Queremos que sea lo más cerrado y lo más enfocado a algo muy probable, ¿sabes? ¿Sí me entienden? Entonces, aquí, como yo dejaría el mercado en este momento, lo dejaría de esa forma para tomarme tiempo de más información, para confirmar más lo de la bajada o la subida que hemos creado desde este gráfico, desde este gráfico, desde este gráfico de 5.000 transacciones con esos patrones y ya está. Eso es todo, mi gente. Y aquí en 610, mira que si tú vienes acá, tú vas a decir, "Ah, aquí hay un hombro, cabeza, hombro, el cuello. Uf, fue puta, un corto acá es espectacular según este gráfico. Pero ahora nosotros tener una visión más macro, sabemos que sí, hay un corto, puede ser, pero no es el mejor de los cortos. Entonces aquí es donde el trader se tiene que preguntar, ¿yo he sido efectivo? ¿He sido bueno? ¿He tenido buenos resultados? No. Entonces no tomes estos pinches trades que son muy regulares. Espera trade de mucha calidad. En ese momento no hay mucha calidad. No es que esto no pueda funcionar, no es que no lo puedas entender, sí lo puedes entender, pero las opciones y probabilidad en el largo plazo y que esto sea sostenible no es muy alta. Y es por esa razón, o que estás perdiendo mucho dinero, o que al final no ganas tanto dinero, sino que te la pasas en ganar, perder, porque tomas cualquier tipo de trade. Y si tomas, ojo con esa frase, si tomas cualquier trade, espera cualquier resultado. ¿Me entiende? Pero si usted toma trade de alta probabilidad, requieren más paciencia, requieren más dominio de tus emociones, pero es donde está el maldito dinero y es donde están las ganancias que se puedan sostener en el tiempo. ¿Me entienden? Entonces aquí acabamos de ver cosas muy importantes, que es crear un buen escenario con tiempo, tranquilidad, confiar y creer en lo que vemos y tener un criterio para decir, ahorita no me conviene, ahora sí me conviene. Saber los activadores, cuándo son los momentos para activarnos o cuándo hay momentos para simplemente aguardar y esperar. Y des en cuenta que tiene mucho sentido porque estamos enfrentando un área importante que el mercado lo puede rebotar o la puede romper y estamos en ese espacio, en ese ciclo de esa área grande donde hay un espacio donde ustedes y yo podemos hacer operaciones intradiarias, o sea, operar hoy, mañana, más corto plazo, podríamos operar, pero aún así el contexto y la dirección están entorpecidas. Eso es todo. Sebas, Sebas, si sabemos dónde debemos comprar o vender, cómo usamos la estrategia. Ok, entonces ahí viene la estrategia. Por ejemplo, Mahom. Por ejemplo, ahorita no tenemos dirección. Esa estrategia requiere de dirección. O sea que aquí no habría cómo utilizar la estrategia. Pero si el precio ya nos da dirección y nos confirma los escenarios que tenemos, por ejemplo, para ir arriba. Uy, perdón. Me, me sequé mucho. Uy, parce. Me trabé. Esperen. Ok, ¿me entendieron esa vuelta? Entonces, después de tener la dirección Mahom, entonces lo que hacemos es buscar la estrategia. Rompimiento claro, tendencia, techo, piso, mejor precio, ta, 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 ta. Buscamos los requerimientos. Yo se los voy a ir mostrando, bro. Yo se los voy a ir enseñando. Por ahora, a mí me interesa muchísimo que ojalá ustedes no sean como esos traders como que no le ponen atención al contexto y a lo que hace el mercado, porque por eso mismo no saben operar. Porque la gente pretende, con un sistema de trading, saber mover el stop, saber cerrar las posiciones cuando no entiende cómo se mueve el mercado y por qué se mueve. Por ejemplo, si ustedes están en una operación y les empieza a ocurrir esto, por ejemplo, que ustedes hayan tomado un corto aquí arriba y les empieza a ocurrir esto, ustedes ya, con el análisis que acabamos de hacer, saben que podrían cerrar el trade porque acaba de perder la dirección. ¿Sí me entiende? Y es una razón por cual gestionar tu trade, pero es una razón técnica.
no es emocional. Con razón mencionas que debe ser 2 horas antes la apertura. No, no, no. Esto se demoró tanto porque obviamente yo les estoy explicando a ustedes, pero esto lo hacemos en cuestión de 10 a 15 minutos cada mañana, honestamente. Y recuerden que otra cosa es que ustedes van a ir como con una guía del mercado, porque usted se conecta lunes, martes, miércoles, entonces usted ya sabe lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes, y usted ya viene con la información como viene con un cuento y con una historia que usted ya empezó a contar y le va agregando lo de cada día. Entonces usted va más pegado a la historia general, no tiene que hacer todo lo que yo acabo de hacer todos los días, porque usted ya viene con la historia, ¿sí me entiende? Y es solo agregar lo de la noche. Y por eso les digo que hagan lo que hacen por la mañana y que lo hagan por la noche, porque ustedes van a estar conectados con la información y va a ser más sencillo, no van a correr. ¿Ok? Perfecto. Yo creo que hemos tenido una buena sesión de estudio hasta este punto. Yo creo que ahí tenemos una buena sesión hasta este punto, gente.